Bienvenidos a la clase de mecánica de máquinas con el profesor Leonardo Blanco. En este video hablaremos sobre síntesis analítica. Comenzaremos con una introducción al tema, para luego conocer tres métodos de síntesis conocidos como generación de movimiento, generación de trayectoria y generador de función. En cuanto a la introducción al tema, tenemos que previamente hemos conocido la síntesis gráfica de mecanismos, que nos permite, por medio de un procedimiento gráfico, obtener un mecanismo que pueda satisfacer un movimiento deseado. Con la síntesis analítica buscamos hacer lo mismo, solo que el problema lo abordamos de forma matemática. Los fundamentos matemáticos utilizados en la síntesis son similares a los fundamentos matemáticos usados en el análisis de posiciones. Recordemos, esto es una construcción de un lazo que nos permite obtener una ecuación vectorial que describa la posición de cada eslabón del mecanismo en cualquier instante o posición de análisis. Estos fundamentos del lazo vectorial son los mismos que van a ser usados en la síntesis analítica. Los métodos de síntesis analítica son menos intuitivos, son más complejos de entender que los métodos de síntesis gráfica, teniendo la ventaja que al permitir el uso de ecuaciones matemáticas, podamos llevar estas ecuaciones matemáticas a un algoritmo para implementarlo en un software. Por lo tanto, podemos hacer la síntesis analítica asistida por computadores, que es lo que vamos a buscar hacer con esta clase. Entre los métodos de síntesis analítica que nos interesa abordar se encuentra el método de generación de movimiento, en el cual buscamos controlar la posición que ocupa una línea que describe un eslabón del mecanismo, buscando que esta línea pase por posiciones establecidas, posiciones prescritas. El movimiento de esa línea se controla mediante la posición de un punto y el ángulo de la línea. El método de generación de trayectoria, este que tenemos acá, que lo que busca no es controlar la ubicación de una línea, sino simplemente de un punto. Un punto que va a describir la junta del mecanismo, una de las juntas del mecanismo, siga su movimiento a través de una trayectoria preestablecida, como vemos acá. El punto E, que representa una de las juntas del mecanismo, está describiendo la trayectoria mostrada. El generador de función lo que busca es obtener una correlación de una función de entrada con una función de salida. Una función de entrada que describe, por ejemplo, el ángulo de posición del eslabón de entrada, correlacionarlo matemáticamente con el ángulo de posición del eslabón de salida. Existen otros métodos de síntesis analítica, aparte de lo que ya hemos visto. Lo que ya estamos vistos están fundamentados en el uso de las ecuaciones del lazo vectorial, como habíamos mencionado. Existen otros métodos que también se basan en estas ecuaciones. Vean que algunos de ellos implementan métodos Newton-Raphson, métodos numéricos para la solución de las ecuaciones, dado que obtienen ecuaciones no lineales. Y existen métodos de tipo optimizado que utilizan ciertos procedimientos distintos como ecuaciones de mínimos cuadrados, criterios varios, síntesis de precisión selectiva, que son métodos un poco más avanzados y un poco más modernos que los que previamente hemos mencionado. Existen conceptos tan relevantes que es necesario que conozcamos para abordar este tema, como el concepto de puntos de precisión, que son los puntos o ubicaciones prescritas por el eslabón de salida, acoplador o balancín. O sea, los puntos de precisión no son más que aquellas posiciones que deseamos que el mecanismo satisfaga durante su movimiento. Algunos defectos en el proceso de síntesis analítica se deben a que la solución analítica obtenida no garantiza que el movimiento del mecanismo entre los puntos. La síntesis analítica solo permite que se satisfagan las posiciones establecidas.
pero no tenemos garantía de saber cómo se va a mover el mecanismo entre esas posiciones. Eso origina que ciertos defectos aparezcan como los defectos de circuito, en los cuales las configuraciones que satisfacen esas posiciones no son las mismas. Por lo tanto, para pasar de un punto a otro, de una posición a otra, es necesario desarmar el mecanismo, lo que lo hace totalmente inviable. Defectos de rama, que para que el mecanismo llegue a un punto a otro tiene que pasar por un punto muerto, también es inadecuado. Y defectos de orden, en los cuales el mecanismo satisface todas las posiciones, pero no lo hace en el orden establecido.